Imaginen un mundo donde los dioses y las diosas caminan entre nosotros. Su presencia se siente en el susurro de las hojas, el choque de las olas y el sol resplandeciente. Esta era la realidad para las antiguas civilizaciones de Mesoamérica y los Andes. Para estas culturas, la religión no era solo un conjunto de creencias, era la misma estructura de su existencia, entrelazada con cada aspecto de sus vidas. Desde las imponentes pirámides de Teotihuacán hasta la intrincada mampostería de Machu Picchu, su devoción a lo divino está grabada en el mismo paisaje. Estas civilizaciones, separadas por la geografía pero unidas por una reverencia compartida por el cosmos, desarrollaron intrincados sistemas de creencias centrados alrededor de un panteón de dioses. Estas deidades, que a menudo personificaban las fuerzas de la naturaleza y los cuerpos celestes, dominaban cada faceta de la vida: el nacimiento y la muerte, el cambio de estaciones, la abundancia de la cosecha y la furia de los elementos. Para apaciguar a estos poderosos seres, se realizaban elaborados rituales, se ofrecían sacrificios y se erigían magníficos templos. Comprender a estos dioses y su significado es clave para desentrañar los misterios de estas culturas antiguas. Nos permite mirar a través de las brumas del tiempo, comprender su visión del mundo, sus miedos y aspiraciones, y la esencia misma de su existencia. Este viaje a través del tapiz divino de Mesoamérica y los Andes revelará las historias de estos dioses, sus intrincadas relaciones con la humanidad y el legado perdurable que han dejado en el mundo. Las civilizaciones maya, azteca e inca, aunque geográficamente distantes, compartían una profunda conexión a través de su profunda reverencia por el mundo natural. Sus dioses, a menudo fuerzas personificadas de la naturaleza, no eran entidades distantes que residían en algún reino celestial lejano. En cambio, estaban íntimamente entrelazados con la vida diaria de las personas. Su presencia se sentía en el sol naciente, la lluvia que caía y la tierra fértil. Los cielos estaban llenos de una multitud de dioses, cada uno al mando de un dominio específico dentro del intrincado orden cósmico. Los aztecas, con su espíritu guerrero, veneraban a Huitzilopochtli, el temible dios colibrí de la guerra y el sol. Su templo, un imponente monumento al poderío azteca, dominaba la ciudad de Tenochtitlán. Igualmente importante era Tlaloc, el dios de la lluvia, cuyas aguas dadoras de vida nutrían las cosechas y aseguraban la supervivencia del pueblo. Sus lágrimas cayendo del cielo traían alimento y destrucción, una muestra de la dualidad de la naturaleza. Mientras tanto, el dios serpiente emplumada, Quetzalcóatl, representaba el conocimiento, el arte y la civilización. Era el portador del maíz, el alimento básico que sustentaba a los pueblos mesoamericanos. Su influencia iba más allá de las fronteras, apareciendo de diversas formas en diferentes culturas, una prueba de la interconexión del mundo mesoamericano. Ixchel, la diosa jaguar de la fertilidad y el tejido, protegía a las mujeres durante el parto y les daba el don de la creatividad. Su imagen, a menudo representada con garras y colmillos, contrastaba con su naturaleza protectora, recordándonos que la fuerza y la compasión a menudo van de la mano. En lo alto de las montañas de los Andes, los incas adoraban a Inti, el dios Sol, como el origen de toda vida y el antepasado de sus emperadores. Sus rayos dorados, bañando la tierra en calor y luz, eran un recordatorio constante de su poder divino. Viracocha, el dios creador, emergió del lago Titicaca para dar forma al mundo y dar vida a la humanidad. Era el Dios supremo, responsable del cosmos y todo lo que contiene. La Pachamama, la Madre Tierra, proporcionaba sustento y fertilidad. Su abrazo abarcaba las montañas, los valles y los ríos. Su presencia protectora era una fuente constante de consuelo y seguridad para el pueblo inca. Estos dioses e innumerables otros poblaron el paisaje espiritual de Mesoamérica y los Andes, sus historias entretejidas en la misma esencia de estas civilizaciones. No eran entidades distantes y abstractas, sino participantes activos en la vida de la gente. Su influencia se sentía en todos los aspectos de la vida. Para mantener la armonía cósmica y asegurar el favor de estas poderosas deidades, se entrelazaron elaborados rituales y ceremonias en la vida diaria. Estos iban desde simples ofrendas de comida y flores hasta grandes espectáculos públicos con música, danza y sacrificios. Los aztecas, en particular, son conocidos por sus sacrificios humanos, aunque a menudo se malinterpreta
Este ritual estaba profundamente conectado con su visión del mundo. Creían que los dioses, que se habían sacrificado para crear el mundo, necesitaban alimento constante en forma de energía vital. El sacrificio humano, aunque horrible para nosotros hoy en día, se veía como el mayor acto de devoción, una forma de pagar a los dioses y asegurar que el universo continuara. Los mayas, conocidos por su avanzado calendario y conocimiento de las estrellas, seguían con atención los movimientos de los cuerpos celestes. Creían que ciertas fechas eran especiales y hacían grandes ceremonias para marcar los solsticios, equinoccios y otros eventos celestes. Estos rituales solían incluir ofrendas de sangre, incienso y objetos preciosos para complacer a los dioses y mantener el equilibrio del cosmos. En los Andes, los incas hacían ceremonias dedicadas a la Pachamama, ofreciendo hojas de coca, chicha e incluso animales, para asegurar la fertilidad de la tierra. Estos rituales, a menudo en lugares naturales impresionantes, mostraban la profunda conexión de los incas con la tierra y su dependencia de ella. Los logros arquitectónicos de las civilizaciones mesoamericana y andina se alzan como testigos duraderos de sus creencias religiosas. Sus ciudades no eran simplemente grupos de edificios, sino paisajes cuidadosamente planificados, diseñados para reflejar el orden del cosmos y honrar a sus dioses. Las imponentes pirámides de Teotihuacán, por ejemplo, con sus lados escalonados que llevan a templos en la cima, eran montañas simbólicas, conectando el mundo terrenal con el cielo. Se cree que la pirámide del Sol, la estructura más grande de Teotihuacán, estaba dedicada a la gran diosa, una prueba de la importancia de las diosas en la cosmología mesoamericana. Los mayas, conocidos por su avanzado conocimiento de las matemáticas y la astronomía, incorporaron sus saberes en el diseño de sus templos y observatorios. La pirámide del castillo en Chichén Itzá, por ejemplo, es un calendario gigante. Sus 4 escaleras representan los 4 puntos cardinales y sus 365 escalones corresponden a los días del año solar. En el Imperio Inca, la ciudad del Cuzco, con su diseño parecido a un puma, era considerada el ombligo del mundo, un centro sagrado del que nacía toda la creación. Machu Picchu, en lo alto de las montañas de los Andes, era una finca real y un santuario religioso. Su compleja mampostería y su impresionante entorno demuestran la habilidad arquitectónica de los incas y su profunda reverencia por la naturaleza. Aunque separadas por la geografía y distintas prácticas culturales, las creencias religiosas de Mesoamérica y de los Andes compartían similitudes sorprendentes, lo que refleja una herencia ancestral común y una profunda conexión con el mundo natural. Ambas civilizaciones abrazaron el politeísmo, adorando a un panteón de dioses que representaban diversos aspectos de la naturaleza y el cosmos. El sol, la luna, las estrellas, la lluvia y la tierra fueron personificados como deidades poderosas, resaltando la importancia de estas fuerzas naturales en su vida cotidiana. El sacrificio, de diversas formas, jugó un papel central en ambas tradiciones religiosas, visto como una manera de apaciguar a los dioses, mantener el equilibrio cósmico y asegurar la continuidad de la vida. Sin embargo, también existían diferencias claras entre estas dos esferas culturales. Los aztecas, con su enfoque en la guerra y la expansión, desarrollaron una tradición religiosa más militarista, con Huitzilopochtli, el dios de la guerra, ocupando un lugar central en su panteón. Los mayas, conocidos por sus actividades intelectuales, pusieron mayor énfasis en la astronomía, las matemáticas y el tiempo cíclico, como lo demuestra su sofisticado sistema de calendario y las alineaciones astronómicas de sus templos. Los incas, con su vasto imperio unificado por un complejo sistema de caminos y administración, desarrollaron un sistema religioso más centralizado, con el emperador considerado descendiente del dios Sol, Inti. Su enfoque en la veneración de los antepasados y el concepto de Ailu, un grupo de parentesco con un antepasado común, distinguió aún más sus creencias de las de Mesoamérica. Los antiguos mitos y leyendas de Mesoamérica y los Andes nos ofrecen una visión fascinante de cómo veían el mundo y qué creían estas civilizaciones. Pasados de generación en generación, estos cuentos nos hablan de los orígenes del universo, de la relación entre los humanos y los dioses, y de las lecciones morales que formaron sus sociedades. Una de estas leyendas nos cuenta el mito de la creación azteca.
Se creía que el mundo había pasado por 4 eras anteriores, cada una acabando en un desastre terrible. En la era actual, los dioses Quetzalcóatl y Tezcatlipoca se sacrificaron para crear el sol y la tierra. Para que este nuevo mundo tuviera gente, Quetzalcóatl viajó al inframundo, el Mictlán, para traer de vuelta los huesos de los antepasados. Con estos huesos y mezclándolos con su propia sangre, creó a los humanos, uniéndolos para siempre a los dioses a través de este sacrificio. En las historias de los incas, Viracocha, el dios creador, salió del lago Titicaca y trajo el sol, la luna y las estrellas. Después creó a los humanos de piedra, pero estos primeros humanos eran toscos y no hacían caso. Viracocha, muy enfadado, mandó una gran inundación para destruir lo que había creado y empezó de nuevo, creando humanos de arcilla. Después los repartió por toda la tierra, diciéndoles que hicieran pueblos y construyeran templos para él. Estos mitos, contados una y otra vez a lo largo del tiempo, no eran solo cuentos divertidos, sino también una forma importante de enseñar los valores culturales, la historia y las creencias religiosas. Servían para entender el mundo, el lugar de cada uno en él y la importancia de honrar a los dioses. Los ecos de estos dioses antiguos aún resuenan hoy. Su presencia todavía se siente en el paisaje cultural de Latinoamérica. Aunque los grandes templos estén en ruinas y los rituales se hayan desvanecido en la niebla del tiempo, la esencia de estas creencias sigue moldeando la vida de millones de personas. Por todo México y América Central persisten elementos de las antiguas tradiciones mayas y aztecas, a menudo combinados con las prácticas cristianas. El Día de Muertos, una celebración llena de vida sobre la vida y la muerte, fusiona a la perfección las creencias indígenas del más allá con las católicas. Las familias se juntan para honrar a sus seres queridos que han fallecido, creando altares coloridos y decorados con ofrendas de comida, bebida y cempasúchil, la flor de los muertos. En los Andes, la Pachamama, la Madre Tierra, sigue siendo una figura poderosa, venerada por comunidades indígenas que le siguen haciendo ofrendas para asegurar la fertilidad y la prosperidad. Su imagen decora todo, desde telas tejidas hasta murales, una prueba de su continua presencia. El legado de estos antiguos dioses va más allá de las prácticas religiosas, influyendo en el arte, la literatura e incluso la política. La imagen de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, símbolo de conocimiento y civilización, sigue inspirando a artistas y escritores, mientras que el concepto de la Pachamama ha sido adoptado por activistas medioambientales que defienden la protección de la Madre Tierra. Los dioses de Mesoamérica y los Andes, aunque de una era pasada, siguen cautivando nuestra imaginación, ofreciéndonos una ventana al rico tapiz de las creencias humanas y al poder eterno de la mitología. Sus historias nos recuerdan la interconexión entre la humanidad y la naturaleza, la importancia de honrar a nuestros antepasados y la búsqueda constante de significado en el cosmos.